Bienvenidos a su programa Kairos, Tiempo de Dios. Yo soy su servidor Gabriel Estrada y Rosa Contreras, y nuevamente estamos con gusto y alegría dándole la bienvenida a cada uno de ustedes a esta transmisión. Bienvenidos. Kairos, Tiempo de Dios es un espacio para reflexionar el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo de manera sencilla y con la esperanza de ser la voz de Dios hablando a nuestro corazón. Así que desde ya les invitamos a que nos acompañen en este día. Quédense con nosotros para tener esta reflexión juntos de la palabra del Señor. Bien, y vamos a empezar con una bonita oración. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por este tiempo en el que nos permites reunirnos por este medio para compartir tu palabra y para reflexionar juntos. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia infinita para cada uno de nosotros, y desde ya nos consagramos a ti. Nos ponemos en tus benditas manos para que tú en este día nos ilumines en nuestro corazón y que nuestro corazón pueda estar listo para recibir tu palabra, pero sobre todo para que se haga viva en cada uno de nosotros. Gracias, Señor, por este tiempo. Nos consagramos a ti y con intercesión santa de nuestra Madre Santísima, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bien, hermanos, pues bienvenidos. Hoy vamos a continuar en esta reflexión del Evangelio del próximo domingo. Ya estaremos dando inicio a este tercer domingo de Cuaresma. Hoy vamos a dar lectura al Evangelio de San Juan, capítulo 2, versículo 13 al 22. Bien, y la palabra de Dios nos dice así: Se acercaba la Pascua de los judíos, y Jesús subió a Jerusalén. Encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados detrás de sus mesas. Hizo un látigo con cuerdas y los echó a todos fuera del templo, junto a las ovejas y bueyes. Derribó las mesas de los cambistas y derramó el dinero por el suelo. A los que vendían palomas les dijo: Saquen eso de aquí y no conviertan la casa de mi padre en un mercado. Sus discípulos se acordaron de lo que dice la Escritura: Me devora el celo por tu casa. Los judíos intervinieron: ¿Qué señal milagrosa nos muestras para justificar lo que haces? Jesús respondió: Destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Ellos contestaron: Han demorado ya 46 años en la construcción de este templo, ¿y tú piensas reconstruirlo en 3 días? En realidad Jesús hablaba de ese templo que es su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en lo que Jesús dijo. Palabra de Dios. Esta es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, hoy el Evangelio recordamos cuando Jesús entra al templo de Jerusalén. Y entra al templo para purificarlo. Pocas veces vamos a ver a Jesús enojado como en este caso. Muchos podrían decir de que Jesús sacó lo humano al mostrar ese enojo. Pero también podemos ver la pasión y el celo de Jesús al encontrar el templo profanado, convertido en un centro de negocios. Es muy importante que podamos entender a lo que se refería en esa época y lo que estaba sucediendo en este momento en el templo, para poder entender esa reacción de Jesús. Bien, la palabra de Dios nos dice que se acercaba la Pascua y Jesús va a Jerusalén. La Pascua es la fiesta más importante para los israelitas, para los judíos, que se conmemora la liberación de la esclavitud de su pueblo de Egipto. La Pascua quiere decir el paso del Señor. Jesús va al templo y podemos decir que el templo era el corazón de la nación judía. Allí llegaba mucha
gente, muchos peregrinos de todo el país llegaban a orar y a hacer los sacrificios, pues la ley ordenaba hacer sacrificios de purificación y de acción de gracias. Y al llegar Jesús allí se encuentra con una sorpresa. Ve que el templo es profanado y se había convertido en un lugar pues de robo y de negocio. Allí la palabra de Dios nos dice de que se encontraban los vendedores de animales y los cambistas. Bien, se tenía que comprar un animal para realizar el sacrificio, ¿verdad? La gente pues que quería hacer un sacrificio muy costoso compraba un buey. Otras personas compraban un cordero, o las personas ya más humildes, más pobres, compraban 2 palomitas para ofrecerlas en sacrificio. La gente igual podía llevar el animal, pero era más práctico, ¿verdad?, comprarlo ahí en el templo. Pues había muchas regulaciones y el animal tenía que estar en buenas condiciones, no tenía que tener ningún defecto para poderlo ofrecer en el sacrificio. Por eso era más práctico comprarlo ahí. Pero sí, dentro del templo costaba 5 veces más que afuera. Digamos en este caso que si usted iba y compraba un cordero en $100, en el templo lo iba a encontrar a $500. Allí mismo se hacía el cambio de moneda. Si usted iba a hacer una ofrenda, se necesitaba una moneda propia, una moneda específica que el templo tenía. No aceptaban la moneda extranjera ni aquella que circulaba por las calles, ¿no?, que tenían la imagen del César, porque para ellos era pagana, no podía entrar al templo. Entonces también ahí se encontraban los cambistas que cambiaban las monedas, pero en sí no valoraban. Se dice que daban el 3 por 1. Usted daba $300 y le regresaban $200 en moneda del templo. Y esto era un robo. Los sacerdotes pues eran los mediadores para ayudar a los hombres a encontrarse con Dios. ¿Y qué había pasado? Que habían convertido su sacerdocio en un monopolio comercial con el fin de hacer beneficios económicos y no tanto de ayudar a los hombres ya a encontrarse con Dios. Esto estaba enriqueciendo a los administradores del templo, a los sumos sacerdotes. Entonces por eso que Jesús en el momento se enoja y echó a todos fuera, porque esto le parecía una verdadera profanación y un negocio sucio, indigno de un lugar tan sagrado en el templo de Dios. Y también porque él miraba que se estaba abusando de los pobres, de los peregrinos que iban, y todo se estaba haciendo en el nombre de la ley. El templo tenía muchos atrios o patios, podríamos decir en este momento, ¿no? Tenía el primer atrio donde llegó Jesús y se encontraban los cambistas y se encontraban los vendedores de los animales. En el segundo después estaba donde era el patio de los israelitas, que se encontraba dividido para las mujeres y para los hombres. Después seguía el de los sacerdotes y después el último, que era el santo de los santos, donde entraba solamente el sumo sacerdote. Imagínense esta imagen, todo esto que ocurría en este momento. Había un inmenso ruido de los vendedores ofreciendo a ciertos animales, el ruido de los animales bramando, los cambistas insistiendo para que fueran con ellos, y todo esto impedía a los creyentes estar recogidos para esta ocasión en oración. Y esto fue lo que enojó a Jesús, porque se estaba robando en el templo. El templo ya no se estaba usando para ese encuentro con Dios, sino como un negocio. Por eso cuando Jesús llega, dice: saquen todo esto de aquí, no conviertan la casa de mi Padre en un mercado. Él dice: la casa de mi Padre es casa de oración, y la han convertido en una cueva de ladrones. Palabras fuertes del Señor, pero él miraba eso. Todo esto era un negocio que se hacía en el nombre de la religión, y esto Jesús no toleraba, y menos que fuera allí dentro de la casa de Dios. Inmediatamente los judíos intervienen, ¿no? Y le preguntan: bueno, ¿y qué señales milagrosas nos puedes mostrar para justificar lo que estás haciendo? Dinos qué señales te acreditan como el Mesías.
¿verdad? Quizás antes ya había habido personas que se hacían nombrar que ellos eran los Mesías, que eran el Mesías, y que iban a hacer grandes milagros o mostrar esas señales milagrosas que sabemos que no sucedió, ¿verdad? Por eso es que los judíos le decían: dinos qué señales te acreditan como el Mesías. Y Jesús les responde: destruyan este templo y yo lo reedificaré en 3 días. Pues más se escandalizaron. ¿Cómo? Si tardaron más de 40 años en construir este templo, y ahora vienes tú a decirnos que en 3 días lo vas a volver a construir. Hermanos, en el Antiguo Testamento el templo era esa construcción. El lugar del encuentro con Dios era el templo. Si querían tener una cercanía con Dios, pues ellos iban al templo. Pero ya en los evangelios, el lugar para el encuentro con Dios es en la persona de Jesús. A Él lo buscan, a Él lo siguen. Y nos damos cuenta en los evangelios cómo la gente seguía a Jesús por donde quiera que iba, buscando esos milagros, buscando o cuando lo iban identificando ya como el Mesías, ¿no? Lo buscaban, lo seguían. Si se iba para Jerusalén, todos para Jerusalén. Si se iba para Samaria, todos para Samaria. Para donde quiera que iba, iban y lo buscaban y lo seguían. ¿Por qué? Porque este encuentro con Dios era en la persona de Jesús. Su misma palabra dice: nadie llega al Padre si no es a través de Jesús. O sea que para encontrarse con Dios, hermanos, no basta entrar a una iglesia. Es necesario acercarse a Jesús, entrar en su proyecto, seguir sus pasos, vivir en su espíritu. Es más allá de estar solamente entrar al templo. El Papa Francisco dice que el templo es un lugar donde se va a rezar, donde se va a alabar al Señor, a darle gracias, pero sobre todo a adorar al Señor. Y claro, a realizar las ceremonias religiosas. El templo es ese espacio de contemplación, de oración y de cercanía con Dios. Y eso no quiere decir de que nosotros no debemos de ir al templo. No, al contrario, tenemos que ir porque tenemos que congregarnos, profesar nuestra fe. Cuando Jesús decía: destruyan ese templo, Él no hablaba de que fuera este templo la construcción, sino que ese nuevo templo que se construía en solo 3 días no es otra cosa que la misma persona de Jesús, que con su muerte y su resurrección habitaría definitivamente en nosotros. Él ya estaba anunciando de que iba a ser crucificado, pero que también al 3er día resucitaría. Y de esa manera habitaría definitivamente en nosotros, por lo cual también nosotros podemos decir de que cada uno de nosotros somos el templo de Dios. Y San Pablo lo dice en la palabra en Corintios, dice: ¿no saben que son templos de Dios y que el Espíritu de Dios habita en ustedes? El templo de Dios es sagrado y ese templo son ustedes. Qué precioso, ¿no? Darnos cuenta de que también nosotros somos el templo de Dios y que Dios habita en nuestro corazón. Somos templos de Dios. Y hermanos, hoy la pregunta para reflexionar en este día es si nosotros nos dejamos que el Señor entre a nuestro templo y nos purifique. Hoy ya no hay que purificar el templo, sino hay que purificar nuestro templo, purificar nuestro ser, purificar nuestro corazón. Hoy que seguimos en este tiempo de Cuaresma, en este camino, en este desierto, dejemos entrar una vez más al Señor a nuestro templo y que lo purifique. Seguir en este tiempo, en este caminar, en oración y pedirle a Dios que nos ayude a ver qué es lo que tenemos que sacar. Meditar en su palabra y poder comprender qué es lo que el Señor quiere decirme a través de ella. Tener un examen de conciencia y poder ver cuáles son nuestras faltas, pedir perdón y pedirle, ¿por qué no?, que cambie nuestro corazón de piedra en un corazón de carne. Decirlo así como el salmista lo dice: oh Dios, crea en mí un corazón limpio y renueva la firmeza de mi espíritu. Así que hoy, hermanos,
Las puertas de este nuevo templo, que es Jesús, están abiertos para todos nosotros. Es de todos y para todos. Él no discrimina. No hay solamente espacios para hombres y mujeres, para sacerdotes, para las razas elegidas, sino que Él abraza a todos, aún a los pueblos excluidos. Así que hoy el Señor nos invita a que podamos abrir nuestro corazón, nuestro templo, para que también Él pueda venir a purificarlo. Oh Dios, crea en mí. Oh Dios, crea en mí. Crea un corazón puro. Oh Dios, crea en mí. Oh Dios, crea en mí. Crea un corazón puro. Sí, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, nos acercamos delante de ti, con corazón humilde, con corazón contrito y humillado. He aquí nuestro corazón, todo nuestro ser. Límpianos, Señor, de todo lo que no te agrada. Límpianos, Señor, de todo lo que no viene de ti. Señor, tú nos conoces y nosotros sabemos lo que nos pides, lo que tenemos que entregar para ser limpios de todo pecado, de toda maldad, y así agradarte, Señor. Piedad de mí, Señor, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava de todo mi delito, purifícame tú de mi pecado. Oh Dios, crea en mí. Oh Dios, crea en mí. Crea un corazón puro. Gracias, Señor, por tu palabra que nos has dado en este día. Ayúdanos en esta cuaresma, Señor, a buscar más tiempo de silencio y soledad para recorrer junto a tu Hijo Jesús este camino y poder abrir nuestro interior a una conversión, a un cambio y a una transformación. Concédenos, Señor, la gracia de abrir nuestro corazón, de abrir nuestro templo para que sea purificado y transformado por tu Santo Espíritu. Ayúdanos a vivir en el sentido de la vida desde esta cercanía de Jesús. Por eso en esta noche ponemos nuestra realidad ante ti, todos nuestros anhelos y fracasos, nuestras alegrías y desesperanzas. Alabado seas, Señor. Oh Dios, crea en mí. Oh Dios, crea en mí. Crea un corazón puro. Amén. Gracias, Señor, te damos por este momento en el cual, Señor, nos permites acercarnos a ti. Amén. Muchísimas gracias, hermanos. Esto ha sido la reflexión de este evangelio del próximo domingo, del tercer domingo de Cuaresma ya. Amén. Muchísimas gracias por acompañarnos y esperamos que sigamos abriéndonos a la presencia del Señor y sigamos en ese recogimiento en este tiempo de Cuaresma. Así que si Dios lo permite, los esperamos el próximo jueves
a través de este medio. Amén, amén. Y también no se olvide que nos puede visitar también en YouTube. Tenemos una página donde nos puede encontrar. Búsquenos como Kairos Tiempo de Dios. Y si gusta comunicarse con nosotros, tenemos también un email, kairostiempodedios777@gmail.com. Entonces, eso es todo. Muchísimas gracias, hermanos. Bendiciones. Paz y bien. Hasta la próxima. Hasta la próxima.